Vamos al libro de Isaías, mis hermanos. Vamos a compartir esta mañana en el capítulo 9 primero y vamos a irnos después al libro de Miqueas. Isaías 9, vamos a leer los versos 6 y vamos a leer hasta el verso 7. Título para esta enseñanza: Jesús el Hijo es Dios. Repita esto, 2, 3. Jesús el Hijo es Dios. Amén. Dice así, Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vámonos al libro de Miqueas. Vamos a ver el capítulo número 5, mis hermanos, y en el versículo 2, que dice así: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muy bien, mis hermanos. Mañana tenemos nosotros la palabra para entender y poder también discernir que el Señor está diciendo algo. Estas eran profecías que fueron dadas por Dios muchos siglos antes de que Jesús venga al mundo. Estas profecías, hermanos, apuntaban a que un día vendría el Salvador. Obviamente que para Israel esperar un Salvador era un asunto, hermanos, completamente diferente a lo que nosotros podríamos entender. Israel estaba esperando un rey, un Mesías político. Es decir, que Israel esperaba un libertador que venga, hermanos, a hacer ese trabajo militar y darles a ellos una libertad de la opresión de los gentiles. Esa era la visión de Israel. Ellos no tenían otro concepto de su Mesías. Pero fíjense, hermanos, que la Biblia está diciendo que un día nacería un personaje en el mundo, que un día habría un niño que vendría al mundo, y este niño traería sobre sí o en sí mismo, hermanos, algo diferente a todo. No sería un rey como cualquiera. Tampoco este rey, hermanos, tendría seguramente aquellos parámetros que la gente quisiera ver en un rey. La Biblia dice mucho y dice todo lo contrario, hermanos, en relación al pensamiento de Israel. Yo quiero leerle el mismo texto, pero en una versión diferente, para que usted vea que la Biblia dice algo maravilloso respecto a Jesús. Escuchen esto. El capítulo 9, verso 6, lo mismo que leímos. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: Admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes, y la paz no se acabará, y su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Cuando nosotros, hermanos, miramos la Escritura, descubrimos que Jesús vino de Dios. Es lo primero. Lo segundo, hermanos, que fue profetizado que Él tendría un poder sobrehumano. Sería un rey sumamente grande, hermanos, muy importante. Dice también la Biblia que Él gobernaría por sobre todo gobierno en el mundo. Eso dice la Biblia. Por estos, hermanos, por estos detalles que el profeta Isaías menciona,
podemos nosotros ya comenzar a decir que Jesús, hermanos, no era humano. Jesús tenía que ser diferente a nosotros. Es decir, que Él no era un hombre más, no tenía solamente una naturaleza humana. Y quizás, hermano, conformarnos con eso, porque la Biblia habla que un día nacería este niño y que vendría, hermanos, a someter absolutamente todos los poderes de la tierra, porque Dios haría eso en el mundo. En otras palabras, Jesucristo tiene que ser diferente. Jesús tiene que tener una naturaleza diferente a la nuestra. Jesús tiene que ser muy especial porque el profeta Isaías habló 700 años antes de que Él naciera en Belén y dijo que estas cosas sucederían, hermanos, un día. Entonces Jesús tuvo que venir de algún lugar y ser un ser especial, no simplemente un humano. Porque nosotros sabemos que Jesús se hizo carne, ¿verdad? Eso es cierto, está en la Biblia. Ahora muchos, hermanos, en aquellos tiempos afirmaron que Jesús llegó a ser un sabio itinerante. Cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, sus enseñanzas eran tan revolucionarias, tan novedosas que la gente, hermanos, estaba impactada. Y casi todos decían, hermanos, ¿quién es este hombre? De verdad que nunca hemos oído enseñanzas tan profundas, tan fantásticas y maravillosas como las que Él está enseñando. Pero además de eso, nunca hemos visto que los cojos se levanten, que los ciegos vean. Jamás habíamos visto que algún maestro, por ejemplo, resucite a una persona. La viuda de Naín tenía un hijo muerto y Jesús le dice a ese joven, levántate, le da la vida. Lázaro fue, hermano, el resultado de la misericordia de Jesús, lo resucita después de 4 días. Entonces la gente decía, es impresionante este maestro, y ya no, la gente comienza inmediatamente a tener conceptos y a tener definiciones, y muchos dijeron, Jesús es un maestro judío, es un rabino, pero es itinerante. O sea, él seguramente viaja de ciudad en ciudad, enseñando, predicando y haciendo estos milagros. Pero esa definición estaba mal, porque Jesús no era solamente un maestro. Otros afirmaban, mis hermanos, que Jesús era un hechicero. En aquellos días también era muy común, por ejemplo, hermanos, el trabajo de los magos, la adivinación, era algo normal. Existían personas que se dedicaban a la magia, hermanos. Y a través de eso ganaban su dinero y trabajaban de esa forma haciendo estos artificios y llevando a la gente, hermano, a la fascinación. Entonces muchos dijeron, como Él sana, como Él multiplica, por ejemplo, el pan y más de 5,000 personas comen, entonces es un hechicero Jesús. No faltó gente que también dijo, este Jesús es un hereje, porque Él se atribuye o está diciendo que Él viene del Padre. Para el hebreo común, para Jerusalén, hermanos, en aquellos días era un asunto de reverencia mencionar el nombre de Dios. Por eso en el Evangelio de Mateo usted no va a encontrar la expresión Dios. Siempre ellos se van a dirigir al Todopoderoso, al Padre, al Creador, pero no podían llamar por un tema de reverencia y respeto Dios a Dios. Entonces la gente decía, es un hereje porque Él está haciendo milagros y dicen que sus milagros vienen del Padre. Entonces es un mentiroso. Para el cristianismo, hermanos, después de que Jesús muere y resucita, ¿sabe? Para el cristianismo, Él llegó a ser, hermanos, el Dios encarnado. Eso significa, hermanos amados, que Jesús era el verbo de Dios hecho carne. En otras palabras, Jesús era Dios antes de hacerse hombre. Digan un fuerte amén, por favor. Esto tiene que quedar absolutamente claro en nosotros. Porque existen religiones, existen doctrinas que están negando la divinidad de Jesús y que están negando que Jesús es Dios. Por lo tanto, la misma Biblia menciona que Jesús verdaderamente, hermanos, estaba con Dios antes de la creación de todas las cosas. Por lo tanto, Jesús tenía una naturaleza diferente. No pudo ser un hombre más. Aunque fue un hombre, hermano, aunque fue un maestro que caminó por las calles de Jerusalén,
por la tierra de Israel, haciendo uno y otro milagro, aunque humano, pero también fue Dios. Su naturaleza, hermanos, primaria era divina. Entonces ahí es que surge el conflicto, hermanos, en los días de Jesús. Y la gente comenzó a describir y a decir: Jesús es esto, Jesús es aquello, y a comparar al Señor y a ponerlo al nivel de simples mortales. Pero nosotros sabemos, así como el cristianismo de aquellos siglos, del primer siglo, que Jesús, hermanos, fue Dios hecho hombre también. Vamos a decirle al hermano que está junto a nosotros: Jesús es el verbo de Dios. ¿Y qué es el verbo de Dios? Es la palabra viva. Vamos todos a Juan capítulo 10, mis hermanos. Vamos a comenzar a ver algunos textos. Juan capítulo 10, verso 30. Y vamos a leer hasta el 33. Evangelio de Juan, capítulo número 10, verso 30. Hablemos un poco de las evidencias de que Jesús era Dios. 10:30. Yo y el Padre, dígalo fuerte. ¿Qué cosa? Uno somos. Una vez más. Yo y el Padre, uno somos. Muy bien. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué cosa? Te haces Dios. Obviamente, hermanos, la gente no aceptaba que Jesús fuera Dios o que viniera de Dios, porque todos conocían, este es el gran defecto de nosotros los humanos. Escuche. Cuando nosotros conocemos a alguien, inmediatamente queremos saber cómo es su vida. Y de acuerdo a eso, respetamos o rechazamos a esa persona. Cuando alguien, por ejemplo, aparece, hermano, y dice: yo soy tal persona, inmediatamente queremos saber su contexto, de dónde viene, quién es, quiénes son sus padres, cuál es su nacionalidad. Y de acuerdo a eso, hermano, o lo recibimos o lo rechazamos. ¿Verdad? Es normal en nosotros hacer eso, evaluar a las personas. Si él va a ser nuestro futuro líder, entonces ¿de dónde salió? ¿De dónde surgió? ¿De dónde viene? Es natural. Y cuando escucharon a Jesús y cuando los judíos vieron a Jesús obrar, enseñar, hacer sus milagros, también estudiaron su vida y dijeron: pero si este es el hijo de María y José. ¿Y quién es María? Es la esposa de José, un hombre humilde, un carpintero, que se gana la vida así. Entonces Jesús es su hijo, por lo tanto él no puede ser un ser diferente. Jesús es simplemente un hombre más. Y cuando Jesús, hermano, hacía y enseñaba, porque él hizo mucho, enseñó mucho, sanó mucho, muchos milagros, entonces él le atribuía a Dios, hermano, ese poder. Jesús decía: por causa de mi Padre está pasando esto, gracias a mi Padre se están sanando. Gracias al Padre eterno es que yo estoy aquí predicando. El Padre y yo uno somos. Y la gente, hermano, ¿qué decía? ¿Cómo te vas a poner al nivel del Padre? ¿Qué te pasa? Entonces muchos dijeron: tú blasfemas al decir que tú y el Padre son uno solo. Estás mal, Jesús. Y a él, hermano, lo van a tildar de ser un hombre blasfemo. Pero Jesús, hermano, no estaba diciendo: ¿saben qué? Quiero demostrarles, voy a discutir, tengamos debate para que ustedes entiendan quién soy yo. Él no tenía ese problema, porque Jesús, a través de sus enseñanzas y sus milagros, estaba mostrando que él venía de Dios. Entonces la gente, hermano, se confundió, y los que estaban, hermanos, llenos de envidia, los que estaban llenos de celos, que eran los fariseos, dijeron: este es un blasfemo, no podemos aceptar que él diga que tiene una naturaleza diferente a la nuestra, porque es el hijo de un hombre carpintero. Por lo tanto, Jesús no puede ser el Mesías, no puede ser el enviado de Dios, no puede ser Dios. Y ellos dijeron: es un blasfemo.
sus enseñanzas, estamos hablando del Señor, su vida, sus milagros, su muerte y su resurrección, demostraron que Él era Dios. En el Evangelio de Juan, escuche, no busque, el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿El verbo qué es, hermano? El verbo en el original griego dice la palabra. ¿Y quién es la palabra? Porque la palabra no es solamente, hermano, algo escrito, no es algo acá que está registrado, no, es algo, hermanos, que va más allá de simples palabras. Es decir, que la palabra de Dios era Jesucristo. ¿Y por qué Jesús vino a ser el verbo, la palabra? Porque dice la Biblia que por Él fueron hechas todas las cosas, y todo lo que hay subsiste gracias a Jesucristo. Y también la Biblia dice que Él era antes de todas las cosas. Es decir, que nada existió si no fue, hermanos, por el permiso y por la voluntad de nuestro Señor Jesús. Todo lo que existe, todo lo creado fue hecho por el Señor. Eso dice la Biblia. Entonces, hermano, esa verdad, esa sustancia, esa realidad, hermanos, para los judíos era algo imposible de aceptar. No es posible que nuestro futuro Mesías o el enviado de Dios sea Jesús, porque Jesús no tiene las características de un rey como nosotros sabemos. Se supone que el rey tendría que tener ejército, ser un hombre poderoso, ser un hombre rico, tener una influencia política impresionante. Ese tendría que ser nuestro futuro Mesías, decían ellos. Pero Jesús no vino, hermano, a impresionar a nadie y a mostrar cuán grande era Él. Él vino a salvar a los humanos, a los seres humanos, de nuestra condición caída. Jesús vino a salvarnos del pecado. Digan fuerte amén, hermano. Su prioridad no fue libertarnos del poder, qué sé yo, de un enemigo, de un adversario humano. En este caso, Roma estaba sometiendo a Israel. Jesús no vino a libertarlos de César. Jesús vino a darles vida. Pero fíjense cómo es, ¿no? Esto es bien contradictorio. Israel no estaba pensando en ser, hermanos, libres del pecado. Ellos querían libertad política, territorial. Eso querían. No les interesaba el reino de Dios. Ellos no estaban diciendo: Jesús vino a perdonar nuestros pecados, qué belleza. No, ellos decían: no, queremos que César se vaya de nuestro territorio, que el emperador se vaya, que Pilato, que Herodes salgan de nuestros territorios. Eso querían. No estaban aceptando esta verdad de que Jesús vino al mundo para dar vida eterna. Pero la pregunta es, hermanos, ¿nosotros amamos a Jesús? ¿Por qué lo amaríamos, hermano? Porque Él nos dio vida cuando estuvimos muertos. Amén. Eso era tan sencillo de entender, pero los judíos dijeron: no nos interesa ese concepto. Otra evidencia, hermanos, son las profecías respecto a su nacimiento, su vida, su ministerio y muerte en una cruz. Una evidencia clara, hermanos, son todas las profecías que fueron mencionadas por hombres de Dios muchos años, cientos, siglos antes de que Jesús viniera al mundo. Todas esas profecías apuntaban, hermanos, a que un día nacería un hombre especial, diferente, que vendría al mundo, hermanos, para cambiar todas las cosas. Entonces, cuando Jesús nació en Belén, en una ciudad muy pequeña donde también nació el rey David, en esta ciudad, hermano, no había popularidad. Esta ciudad no era importante. Belén no era una ciudad grande, no era una ciudad principal o troncal donde la gente quería estar. Belén era una ciudad muy pequeñita que se caracterizaba, hermano, por tener pastores que tenían grandes rebaños, ovejas, cabritas. Esa tierra de Belén, que no era importante, hermanos, es ahí donde el Señor permitió que Jesús naciera. Es en ese lugar, hermanos, que va a suceder su nacimiento y va a comenzar el proceso de una nueva historia en la humanidad. En Belén. En Belén también, hermanos, podríamos decir que la gente se ocupaba más de la agricultura. La gente era pobre en Belén. Belén significa casa de pan, simplemente eso. En otras palabras, la gente era humilde, sencilla. La gente no tenía riquezas, la gente no tenía, hermanos, una fama. Esta ciudad no era
conocida por tener algo especial. Sencillamente Belén, hermanos, era una ciudad más pequeñita, apartada, no muy lejos de Jerusalén, más o menos unos 9 kilómetros, nada más. Pero en ese lugar el Señor permitió que Jesús naciera. ¿Y por qué Belén ha llegado a ser una ciudad importantísima hoy en día? Porque ella tuvo el privilegio de ver el nacimiento del Rey de Reyes. ¡Qué bendición! Belén, hermano, fue la ciudad escogida por Dios, porque allí sí la gente tenía un corazón para recibirlo. Dios pudo hacer que Jesús naciera en Jerusalén. Dios pudo hacer que Jesús naciera en ciudades más grandes, más importantes. Pero ¿por qué no hizo eso el Señor? Porque todas las ciudades no tenían un corazón para el Señor, no estaban preparadas, pero Belén sí. Belén, hermano, teniendo a gente tan sencilla, verdaderamente estuvo dispuesta. Y cuando los pastores que estaban en el campo, hermanos, cuidando su rebaño, reciben las visitas de estos ángeles, Lucas capítulo 1 en adelante, ellos corrieron a ver, hermanos, al que había nacido. ¿Sabe? Le voy a decir algo que es muy importante. No es tanto el lugar lo que el Señor busca. Lo que el Señor, hermanos, quiere no es tanto la infraestructura, que es importante, no vamos a decir que no. Pero el Señor no está buscando ciudades populosas, ciudades grandes, donde la gente, hermano, es intelectual. La gente, hermano, es estudiosa, la gente es industriosa. Eso no busca el Señor. Lo que el Señor busca es un corazón sencillo y dispuesto para Él. Por eso, hermano, es que la salvación comienza con corazones dispuestos. Y mucha gente rechaza la salvación. ¿Por qué? Porque su corazón no tiene espacio para Jesús. Dígale al hermano que está junto a usted, tu corazón tiene que tener espacio siempre para Jesús. Y Belén era una ciudad así, hermano. La palabra hebrea Mesías, porque ese es el término que los judíos manejaban respecto a su Mesías o a su futuro rey. Esa palabra Mesías es una palabra hebrea y significa ungido. Y esa palabra ungido en el Nuevo Testamento, ya escrito en el griego, significa Cristo. Entonces Mesías y Cristo es lo mismo. ¿Y qué significan estas palabras? El ungido. Entonces el judío esperaba a su ungido. Esta palabra, hermanos, Mesías, se aplica en dos cosas aquí en la Escritura. Primero, en el Antiguo Testamento el término Mesías designaba a una persona para el cargo sacerdotal, o sea, el ejercicio y el servicio a Dios. ¿Quién era el ungido? El sumo sacerdote. Por ejemplo, el primer ungido en la nación de Israel fue Aarón, el hermano de Moisés, el hermano menor de Moisés. Fue el primer sumo sacerdote que tuvo esta nación. Y este hombre fue ungido por Moisés. Hermanos, se tomaba en un cántaro aceite y se derramaba sobre la cabeza de este futuro sacerdote. Y el primer sumo sacerdote Aarón fue ungido por su hermano Moisés. Y este hombre comenzó a servir a Dios en los temas religiosos, en el aspecto espiritual. Mientras Moisés gobernaba y legislaba la nación, entonces Aarón se ocupaba del aspecto espiritual, hermano. De ahí viene el término Mesías, o sea, una persona ungida. Y después de Aarón vienen a ser ungidos sus hijos y toda la descendencia de Aarón, toda la casta sacerdotal empezando de Aarón, fue, hermano, desarrollándose hasta los días de Jesús. Cuando Jesús vino al mundo y cuando Jesús aparece en el escenario mundial, había sumo sacerdote en Jerusalén. Era Anás y su suegro Caifás. Estos dos hombres estaban ungidos y debían representar a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Para esa aplicación, el término, hermanos, Mesías se utilizó como primaria en la Biblia o primera opción en la Biblia. La segunda opción, la profecía señalaba al enviado de Dios quien salvaría a Israel del yugo gentil. Jesús cumplió los requisitos en ambos casos. Entonces, para, hermanos, que usted vea esto y comprenda, el término Mesías para el judío
o era el sumo sacerdote o sería el futuro Mesías que vendría de Dios. Eso ellos lo sabían a la perfección. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Ellos dijeron, pero nuestro sumo sacerdote Caifás, Anás están allí en el templo. Ellos no son los enviados de Dios, aunque los representan. Entonces ellos esperaban a alguien especial. Ellos decían, algún día vendrá el Mesías, el ungido de Dios. Y ese ungido de Dios nos va a libertar del poder del César. Eso pensaban. Por eso cuando lo vieron a Jesús dijeron, él no puede ser y este hombre es un blasfemo. Porque todo el tiempo se atribuye él el poder y el permiso de Dios para hacer lo que hace. Ha resucitado gente y dice que es gracias a su Padre. Ha alimentado gente y dice que es gracias al permiso que el Padre le ha dado. Está haciendo obras y está enseñando y está diciendo, estas no son mis palabras, sino son las palabras del Padre que Él me permite mencionar. Todo el tiempo se atribuye una divinidad, dijeron los judíos. Por lo tanto, Jesús no puede ser el Mesías. Y de ahí es, hermano, que nace ese impulso natural y perverso de matar a nuestro Señor. Porque ellos dijeron, no aceptamos que este carpintero sea el futuro Mesías que estamos esperando. Sin embargo, ese Mesías estaba viniendo al mundo, hermanos, para cambiar el corazón de todos aquellos que estaban dispuestos para Dios. Amén. Mi pregunta, hermanos, también es, cuando usted conoció al Señor, ¿cuestionó a Jesús o aceptó su salvación? ¿Verdad que cuestionar nos pone en una posición de rechazo? No, me parece que esto es así, no estoy de acuerdo. Cuando uno cuestiona, uno, hermano, como que rechaza, como que uno no acepta. Pero cuando uno está dispuesto y con un corazón humilde acepta que Jesús es Dios, entonces uno pasa de muerte a vida. Y este es el mayor regalo, hermano. El milagro más grande y más importante que hay sobre nosotros no es haber sido curados, no es haber recibido, hermano, un trabajo. Porque cuando vinimos al Señor quizás estábamos destruidos, no teníamos nada, no había esperanza y encontramos, hermano, solución a nuestros problemas. Aunque usted no lo crea, ese no es el milagro más grande que usted ha recibido. No, pero cuando yo vine al Señor, mi matrimonio estaba destruido y el Señor me restauró. Sí, es importante, pero ese no ha sido el milagro más importante. Alguien puede decir, estuve enfermo, estuve desahuciado y el Señor me sanó. Bueno, ese no es el milagro más importante. Alguien dirá, cuando vine al Señor, entonces encontré la razón de mi vida, entendí por qué estoy en este mundo, encontré sentido. Ese no es el mayor milagro. ¿Sabe cuál es el milagro más grande y más importante que usted y yo hemos recibido? Es haber recibido la vida eterna de Jesús, hermano. Dígale a su hermano, tú tienes vida eterna. Ese es el milagro más grande, mi hermano. Entonces, cuando los judíos vieron a Jesús, dijeron, no puede ser, pero las profecías respaldaban a Jesús. Las profecías decían que Él nacería en Belén. Eso decían las profecías. Y Jesús, hermano, cumplió esa promesa, cumplió esa profecía. Jesús verdaderamente llegó a ser, hermano, aquel enviado de Dios de los cuales, hermano, los profetas habían hablado. Decía Miqueas, va a nacer en Belén, Efrata. Exactamente allí nació el Señor. Y la profecía decía, y su gobierno no tendrá límites, no tendrá fin. Realmente su gobierno, la extensión de su gobierno va a ser infinita. Y la profecía se cumplió, mi hermano. Solo Jesús podía ser entonces el enviado de Dios. Solo Jesús podía ser Dios, mi hermano. Porque absolutamente nadie hasta esta época o hasta el día de hoy ha podido ser como Jesús, mi hermano. Aunque muchos lo han imitado, aunque muchos han querido ser como Jesús y aunque muchos dicen ser el Hijo de Dios, ninguno de ellos será jamás como el Verbo enviado de Dios. Jamás. Y por eso, mi hermano, es que sobre Él descansa la salvación. Solo Jesús salva porque solo Él es Dios. Solo Jesús puede salvar a un pecador porque solo Jesús es Dios. Solo Jesús puede pasar a una persona de la muerte a la vida porque Él es Dios.
Solo Jesús le puede regalar a un pecador, a un mortal, la vida eterna, porque solo Jesús es Dios, hermano. Esto es lo que ellos no aceptaban, esto es lo que ellos no creían y es lo que ellos no querían, hermanos, vivir. Y dijeron, no, es un blasfemo, siendo tú hombre te haces Dios, siendo tú hombre te haces divino. Pero es verdad, porque la pregunta surge, hermano, ¿alguna vez Jesús dijo que era Dios? Pues en la Biblia no hay ningún versículo que diga esto, que Jesús o yo soy Dios. Nunca lo dijo, pero sus hechos, sus obras, sus enseñanzas, su vida, su muerte y resurrección dicen que Él es Dios. Yo no necesito otra prueba. Y Jesús no estaba, hermano, debatiendo si era o no de Dios. Él estaba mostrando que Dios vivía en Él y que Él era Dios por sus hechos, por sus milagros y por su gran misericordia. Hermanos amados, pero la gente le decía a los principales, no los fariseos, qué blasfemo, tiene que morir, este es un mentiroso, es un engañador, es uno más que ha venido a meter esa mentira, a decir que él viene de Dios. Hermanos, él era Dios y todo lo que hacía era una evidencia de esa verdad. Hermanos, vamos al segundo punto, las evidencias bíblicas. Vayan conmigo a Mateo. Miren lo que dice la Biblia respecto a Jesús. Mateo capítulo 11, a su nombre, iglesia. Vamos al versículo número 1, Mateo 11, verso 1. Preste atención. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, está hablando de Juan el Bautista, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esa era la pregunta de Juan a Jesús. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo a estos 2 enviados: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Verso 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dígame, hermano, cuando los discípulos le dicen: Señor, ¿eres tú el Mesías del cual Isaías profetizó 700 años atrás? ¿Eres tú? Jesús no dijo: sí, soy yo. ¿Qué dijo Jesús? Vayan a responderle, díganle a Juan: los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos son resucitados, la gente es libertada. Vayan a decirle eso, hermano. Eso demostraba, eso confirmaba que Jesús era el Mesías, porque nunca antes hombre alguno había hecho las cosas que Jesús estaba haciendo en aquellos días. Vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Vayan a decirle a Juan que el Mesías ya está en el mundo. Pero él no dijo: sí, soy Dios, díganle que yo soy el Mesías. No, él dijo: todo lo que yo hago es una demostración de que yo vengo de Dios. Mis hermanos, la Biblia dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Digan fuerte amén, hermano. Tu fe no es una vergüenza. Se podrán reír de tu fe, de tu creencia, de tu espiritualidad, de tu congregarte, porque tú vienes a la iglesia, tú asistes a una iglesia. Esforzate más, hermano. Aunque se burlen de tu fe, de lo que tú crees, no importa. Pero tú al haber creído en Jesús, un día estarás frente al Señor y tu fe te llevará a la eternidad. Y todos los burladores, los que rechazan, hermanos, ellos quedarán en vergüenza, porque el que cree en Jesús tiene vida eterna. Mi hermano, otra cosa es importante. Lucas capítulo 4, vamos rápidamente. Estamos viendo las evidencias de la Biblia de que Jesús era Dios. Capítulo número 4 de Lucas, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, un sábado, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. La costumbre en la sinagoga es que alguien, una persona mayor de 30 años,
lea las escrituras. Y él tomó ese día los pergaminos y el verso 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, fuerte conmigo, 2, 3, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les parece? Todo lo que Isaías había profetizado un día, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, Jesús estaba diciendo todo lo que el profeta un día habló sobre mí. Pues quiero decirles que este día, delante de ustedes, se cumple esta escritura. Es decir, que el ungido de Dios había venido al mundo y el ungido de Dios era Jesucristo. Y aunque la gente, hermano, quedó impactada y dijo: ahora, ¿quién es este loco? ¿De dónde salió? Nunca antes alguien ha dicho eso. Jamás alguien ha usado la escritura para decir: yo soy el cumplimiento de la profecía. Jamás. ¿Quién es este? Es que, hermano, el tiempo había llegado de anunciar al mundo entero que aquel que iba a venir había venido, y había venido para causar, hermano, en el mundo espiritual estragos y para darle vida al pecador. ¿Sabe, hermano? Por eso es que nosotros tenemos vida eterna, porque el Mesías un día vino, y el Mesías vino al mundo para que nosotros también, hermanos, escuchemos este mensaje maravilloso que son las buenas nuevas. La salvación había llegado, hermanos, y nos ha alcanzado a nosotros. Digan fuerte amén, por favor. Seguimos. Cuando Jesús apareció de manera pública, muchos judíos le preguntaron si él era el Mesías, ese Mesías que un día llegaría. Empezaron a preguntar. Él, con sus hechos y con sus acciones, demostró que sí lo era. Ahora veamos Juan 5:16, por favor, rápido. Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer el verso 16. Dice así, 5:16 de Juan: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, hermano, esto es muy triste, ¿no? El día de reposo era el día séptimo, es decir, el sábado. Y el judío guardaba el sábado, hermano. Está en la Biblia, es parte de la ley. Pero dígame, ¿será que Dios se preocupaba de la ley y no de la misericordia? Los judíos, hermanos, no hacían nada el día de reposo. O sea, el sábado para ellos era un día de descanso, no debían trabajar, no debían caminar cierta distancia, no debían hacer otras cosas que no sea reposar. Eso era el sábado para el judío. Pero cuando Jesús vino, hermano, empezó a hacer cosas increíbles fuera de estas costumbres y tradiciones. Jesús comenzó a sanar, comenzó a alimentar, comenzó a moverse en el día de reposo, y ellos dijeron: ¿qué te pasa? Estás quebrantando el día de reposo. Nadie puede hacer obra alguna. Y Jesús le dijo: ¿quién de vosotros que si se le cae una oveja a un pozo, a un abismo, al precipicio, no le salva en día de reposo? ¿Quién de ustedes no haría eso? Y ellos, hermanos, dijeron: pero es verdad. Y Jesús le dijo: es que antes de la tradición y la costumbre está la misericordia. Así que en día de reposo yo voy a sanar, porque Dios me ha enviado a manifestar la misericordia antes que la ley y las tradiciones. Y sepan esto: yo soy Señor del día de reposo porque yo lo creé, dijo Jesús. Yo hice todo lo que existe, y si ustedes saben esto es porque yo así lo ordené en el Antiguo Testamento. En otras palabras, hermanos, el hecho de que Jesús haya quebrantado el día de reposo es porque Él podía hacerlo siendo Dios. Digan fuerte amén, hermano. Jesús no estaba sujeto a una tradición,
a una costumbre. Si Él quería manifestar misericordia, hermano, lo iba a hacer porque para eso vino. Por eso era Dios. La ley es buena, hermano, si se la usa correctamente, dice el libro de Santiago. Pero la ley, hermano, también tiene su tiempo, su aplicación. Pero la ley no puede ser sobre la misericordia. ¿Sabe por qué usted está aquí? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por ley o por misericordia? Porque la ley dice, nos era contraria a la ley. Somos pecadores, malos, perversos, merecemos el infierno. Eso dice la ley. Pero la misericordia de Dios dijo, no. No importa lo que diga la ley, si Él cree en mí, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. Así que hoy estamos aquí por misericordia. Y Jesús estaba diciendo, no me va a sujetar una ley, las tradiciones a mí no me van a amarrar, atar. Yo he venido al mundo para dar vida y no interesa qué día sea. La misericordia viene de Dios y yo vengo de Él, dijo Jesús. Digan fuerte amén, hermanos. Jesús tenía el poder de perdonar pecados. ¿Se acuerdan ustedes aquella historia del paralítico? Dice que lo buscaron a Jesús, el hombre estaba en su lecho, tendido en el suelo. Y ese día el Señor le dice esto a aquel hombre: levántate, toma tu lecho, ¿y qué le dice? Y anda. Inmediatamente aquel hombre que estuvo paralítico toda su vida, hermano, se levantó, tomó su lecho, se paró y empezó a caminar. Y muchos se enojaron. La envidia, ¿no? Y le dicen, ¿qué te crees tú? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Una demostración de tu poder? ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué le has ordenado? Miren, en lugar de agradecer y aplaudir y gozarse de que un hombre paralítico estaba siendo sanado, en lugar, hermanos, de celebrar esto, cuestionaron el milagro. Le dijeron, ¿quién eres tú para ordenarle a este hombre que se levante y que se vaya a su casa? Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al hombre, tus pecados son perdonados, o decirle, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Y ellos se enojaron, no entendían. Mi hermano, si Jesús era Dios, tenía el poder de perdonar pecados. Digan fuerte amén, hermano, porque era Dios. Si Jesús era Dios, tenía el poder de levantar a un enfermo tullido toda su vida y devolverle, hermano, las piernas para que éste vuelva a tener una vida normal, si era Dios. Porque si no hubiera sido Dios, Jesús no lo hubiese hecho, hermano. Ni un solo milagro hubiese acontecido. Quizás alguno por ahí, si hubiese sido solo hombre. Si, hermano, Jesús no hubiese venido de Dios, no se hubiese manifestado la misericordia del Señor al mundo. Si Jesús no hubiera sido Dios, Él nunca hubiese resucitado a nadie. Pero como Él era Dios, y como Él es el creador de todo lo que existe, y como la enfermedad y el mismo Satanás no tienen poder sobre Él, Jesús hizo lo que quiso porque Él es Dios. Digan fuerte amén, hermano. Entonces Jesús tenía que ser Dios por las cosas que estaban pasando. Vamos, hermanos, a leer ahora esto. Mateo 26, rápido. Allí vamos a ver un detalle importante. Mateo 26, verso 63. 23. Perdón, Mateo 11:27. Perdón, 11:27. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Otra vez conmigo, 11:27 de Mateo. Todas las cosas me fueron entregadas por mí. Cuando dice todas las cosas, hermanos, es todo, por favor. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bien. Ahora vemos a Jesús diciendo una gran verdad, hermano. Solamente a través de Él es que el ser humano puede conocer a Dios. La gente sabe que hay un Dios, que hay un creador. Incluso nuestros antepasados, los quechuas, creían en un huiracocha, hermano. ¿Sabían eso ustedes? El quechua conocía a un huiracocha. ¿Y quién era este huiracocha? Según la cultura y la concepción de los incas,
era el creador de todo lo que existe, hermanos. Aún ellos sabían, pero conocerlo de manera personal es otro tema. Los judíos sabían de Dios, conocían los hechos, hermanos, impresionantes que Dios había hecho a lo largo de toda su historia, el Mar Muerto, las 10 plagas, hermanos, cómo Dios derribó gigantes, cómo Dios tumbó muros, cómo el Señor hizo cosas impresionantes. Lo sabían. Pero otra cosa era llegar a conocer a Dios de manera personal. ¿Sabe por qué usted conoce a Dios? Porque Jesús se lo ha revelado. ¿Sabe por qué conocemos al Padre nosotros? Porque Jesús un día nos dijo: así es Padre, así es Papá, así es tu Señor, tu Creador, tu Salvador, así es su carácter, así piensa, así siente, así Él se mueve, así actúa. Gracias a Jesús es que nosotros hoy podemos también saber cómo es Dios. Hermanos, si no hubiera sido Jesús, nadie podría llegar a conocer al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué les dijo el Señor aquel día? Solamente el que quiera, el que acepte esta verdad, entonces recibirá revelación. ¿Por qué Anás, Caifás, hermanos, Herodes, Pilato y todos ellos no conocían a Dios? Porque ellos nunca tuvieron un corazón para el Señor. Iglesia querida, si no fuera por Jesús, nosotros no tendríamos idea de dónde venimos y a dónde vamos. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, fuerte, y la verdad y la vida. ¿Qué más dijo el Señor? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús tuvo que venir del Padre para Él decir que era el camino, que era la respuesta para llegar a ese Padre. Tuvo que ser divino, tuvo que ser Dios para afirmar esta verdad. Nadie puede ir a Dios si no es por Jesucristo. Amén, iglesia. Miren la diferencia. Conclusión. Finalmente Jesús es el Salvador, porque la Biblia dice que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 1. Dijo eso: y se llamará, su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, solo Dios puede salvar al hombre que Él creó. Entonces, quien murió en una cruz tuvo que ser Dios. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.